Cuando se habla del infierno, hay muchas personas que hablan sobre este asunto en base a una idea mental que ellos tienen. Ya escuché a muchas personas decir: pastor, yo vivo en el infierno. Otros: pastor, yo soñé con el infierno. Ya escuché muchos testimonios incluso de personas decir que murieron y fueron al infierno. ¿Por qué? Porque para muchos la palabra infierno es un lugar donde hay llamas, un lugar de tormento, un lugar donde hay cosas horribles, donde está el diablo allí con sus cachos enormes y su cola envolviendo. Esa es la idea que algunos tienen, algo terrorífico, y donde hay llamas de fuego y una persona que va al infierno está sufriendo. Entonces tú puedes preguntarte: pastor, yo voy a apagar la TV porque este programa creo que está hablando cosas que no son reales. Escúchame, si tú me preguntas a mí, ¿cree en el infierno? Mi respuesta, ¿sabes cuál es? ¿Qué crees? Sí. Yo creo en el infierno, pero no en el infierno como la filosofía griega nos enseña, sino en el infierno como la Biblia nos enseña. ¿Entiende la diferencia? ¿Y cuál es la diferencia, pastor? Espera, vamos a ver la Biblia. ¿De dónde salió la idea que el infierno es un lugar de tormento? ¿Sabes de dónde salió? Mírame. Génesis capítulo 3. Quiero que me acompañes, hoy voy a usar mucho la Biblia. Génesis capítulo 3. Versículo 7. ¿Sabes quién habla en Génesis capítulo 3? El diablo, disfrazado en una serpiente. ¿Entiendes? Mira, el versículo 7 dice, Génesis 3, versículo 4, perdón. Dice así: entonces la serpiente. ¿Quién es la serpiente? Repite conmigo. ¿Quién es la serpiente? El diablo. Repite. ¿Quién es la serpiente? El diablo. Muy bien. ¿Quién está hablando aquí? El diablo. Muy bien. La serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Qué te parece? ¿Cuál es la perspectiva del diablo? No moriréis. ¿Cuál fue el primer sermón del diablo? No moriréis. ¿Entiendes? ¿Qué cosa dijo Dios? Moriréis. ¿Qué cosa dijo el diablo? No moriréis. Qué interesante. Pastor, ¿y eso qué tiene que ver con el infierno? Tranquilo, espera. Mira lo que dice, vamos a ver aquí, Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Yo estoy con la Biblia abierta. Dice así: el alma que pecare, esa morirá. Está en la Biblia, ¿correcto? Ezequiel 18, 20. El alma que pecare, esa morirá. ¿Sabes quién está hablando aquí? Dios. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿Al diablo o a Dios? Pastor, ¿y por qué está hablando esto? Bueno, aquí está el problema. ¿Por qué nosotros hemos entendido mal la palabra infierno? Porque muchas personas creen así. Cuando una persona muere, su cuerpo va a la tierra y su alma va o al cielo o al infierno. Eso es lo que muchos creen, ¿o no creen así? Pero ¿qué cosa dice la Biblia? Si tú abres la Biblia en Génesis 2:7, dice así: polvo de la tierra más soplo de vida es alma viviente. Quiere decir, escúchame bien esto, el hombre no tiene alma. El hombre es un alma. ¿Me estás entendiendo? Vamos a aprender ese concepto bíblico, ¿eh? Esto no es mente griega ni filosofía. No, esto es de la Biblia. Génesis 2:7. El hombre no tiene alma, es decir, no hay nada que haya dentro que esté separado del cuerpo. El ser humano es un ser indivisible, ¿entiendes? Eclesiastés 12:7 dice: cuando una persona muere, su cuerpo va a la tierra y el soplo vuelve a Dios. ¿Qué cosa es soplo? Soplo, la palabra espíritu, viene del griego ruah, ¿entiendes? Del hebreo ruah, o del griego neuma. ¿Qué significa? Resuello. ¿Qué significa? Respiración. Es decir, la vida, la respiración vuelve a Dios, el cuerpo vuelve a la tierra. Pastor, ¿y el alma? ¿Cómo que alma? Tú eres un alma. ¿Y quién nos metió la idea de que cuando uno muere sale un alma o al fuego o al cielo? ¿Quién nos metió la idea? Eso no es Biblia, eso es filosofía griega. Mucho cuidado con eso. Entonces, para poder sostener la idea de que el hombre tiene un alma y no es un alma, aparecen allí la filosofía griega y que la iglesia adoptó diciendo lo siguiente: el cuerpo vuelve a la tierra, el respiro vuelve a Dios y el alma. Bueno, para eso hay que inventar algo. ¿Qué cosa inventamos? El infierno.
Pastor, o sea que, ¿y qué dice? ¿Acaso la Biblia no habla del infierno? Sí, habla del infierno, pero no del infierno que tú estás pensando. No de ese lugar de tormento. La Biblia habla de infierno en otro sentido. Hoy vas a comprender en la Biblia qué significa infierno. Correcto, yo creo en el infierno, pero no en el sentido que cuando uno muere su alma va al infierno. Eso no es bíblico. Y ahora tú puedes estar preguntándote, pastor, ¿cómo se sustenta eso? Mira, te voy a dar muchos textos. Deuteronomio, por ejemplo, 10:22 dice, Moisés está relatando cuando Jacob sale de Canaán para Egipto y dice, salieron 70 almas. ¿Está hablando de almas así desencarnadas? No, está hablando de 70 personas. Es decir, en la Biblia, alma es un ser humano. Tú eres un alma, yo soy un alma. ¿Correcto? Cuando uno muere, ¿el alma dónde va? A la sepultura. ¿Qué es el alma? El cuerpo. Se acabó todo. No hay nada que salga del cuerpo y empiece a deambular y empiece a sufrir. Eso no existe, eso no es bíblico. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entender entonces la idea de que sale algo a sufrir, a un tormento o sale al paraíso? Mira, ve. Yo estoy averiguando cómo a través de los tiempos las religiones han creado ideas absurdas y teorías diversas en cuanto al infierno. Ideas absurdas, absurdas. Por ejemplo, ¿qué cosa es el infierno para un indiano? Escúchame con atención, esto no es bíblico. Dice, para un indiano, el infierno son 28 regiones subterráneas con varias torturas. Un ser humano desciende y empieza a ser torturado en cada región. De acuerdo a la culpa, es decir, si fue muy pecador, entonces va a sufrir más allí. Y al final, después salen purificados. ¡Qué buena raza! O sea que alguien se va al infierno, se purifica y finalmente se salva. ¿Te das cuenta? Idea equivocada. ¿Qué cosa es el infierno para los chinos? Mira para los chinos. Los espíritus, dice, viven en la atmósfera. Los buenos son edificados en recompensa de sus virtudes, es decir, si tú eres bueno, eres recompensado. Y los malos son castigados. ¿Cómo son castigados? Son olvidados. Es decir, son descuidados en los sacrificios funerales y al final terminan muriendo. ¿Por qué? Porque sus almas, dice, están por allí, por la atmósfera. ¿Qué es el infierno para un musulmano? Para un musulmano, los buenos van a las mansiones de los bienaventurados, es un lugar lleno de delicias, y los malos se van a sufrir torturas. ¿Te das cuenta? Esto no es bíblico, ¿eh? ¿Qué cosa es infierno para los griegos? Mira, para los griegos. Dice, es el Hades, primeramente la sepultura, pero luego llega a una isla donde los muertos pasan a una barca que se llama Caronte. Y ese es el barquero de los infiernos. Alguien me dijo por ahí esta semana, pastor, cuando Jesús vino a morir, cambió el lugar del infierno. Antes el infierno estaba pegado al cielo. ¿Y dónde sacó eso? Ahora, hay tantas cosas, yo puedo leerte un montón de teorías. ¿Y con cuál nos quedamos? ¿En qué vamos a creer? ¿En cuál de estas teorías vamos a creer? Ah, pastor, entonces, ¿y cuál es el infierno para el cristiano? Bueno, en el cristianismo hay varias posiciones. Primera, algunos dicen, existe el infierno eterno. Una persona cuando muere y si es mala se va al infierno eterno a sufrir aquí por la vida eternamente. Otros piensan así. Algunos mezclaron todas las filosofías paganas. Tú sabes que en la Edad Media la Biblia fue encadenada. ¿Está bien? Y ahí aparecieron tradiciones, especialmente influencia griega entró dentro de la iglesia. Y allí vino dicotomía del alma, inmortalidad del alma, y vino la teoría del infierno, cosa totalmente diferente a lo que la Biblia enseñaba. Incluso algunas pinturas imaginarias, por ejemplo, del poema de Dante, hoy lo tienen en la imaginación de muchas personas. ¿De qué? De que existen almas corpóreas, es decir, almas o hay algo que sale del ser humano a sufrir o va al cielo. Totalmente equivocado. Apareció allí la creencia católica diciendo, no, vamos a aumentar una cosa más. Ya no existe infierno y cielo, también vamos a colocar un lugar en medio que se llama purgatorio. Si tú fuiste más o menos, yo te hago una misa y sube al cielo. ¿Está bien? Ahora te pregunto, si alguien me salva de muerto, ¿para qué me arrepiento de vivo? Dime, ¿para qué? Claro, si de muerto me van a sacar del infierno. Esto no entra con la teología bíblica, querido. Ah, pero alguien se pregunta allí, pastor, usted está muy equivocado. ¿Por qué? Porque el infierno da miedo a las personas. Si no predicamos del infierno, la gente no se va a arrepentir. ¿Quién te dijo que hay que pedir que la gente se arrepienta por miedo?
La gente tiene que arrepentirse por amor, no por temor, algo que ni siquiera existe. Otra persona me escribió esta semana y dice así: yo sí creo el infierno es real, el infierno es bíblico. Yo también te digo, el infierno es bíblico, pero no en la idea que muchos tienen. ¿Cómo es el infierno en la Biblia? Hay dos cuestiones que debemos comprender. Primera cuestión, dice así, Lucas capítulo 23. ¿Recuerdas cuando Jesús estuvo en la cruz, estuvo crucificado al lado de dos ladrones? Uno le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Le dijo, mire, el ladrón le dijo, cuando estés. Correcto, ese estés está en el futuro. Pero Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y muchos dicen: pastor, ahí está la evidencia. Eso quiere decir que Jesús se lo llevó al paraíso. Entonces, si es que hay paraíso, también hay infierno. ¿Y de dónde sacaste esa idea? Ahora te explico. Tú sabes que en la traducción del griego a nuestros idiomas hay una coma o un que inexistente en el idioma original. La traducción correcta del griego sería así: de cierto te digo hoy, es decir, en el presente. Hoy te digo, tú estarás conmigo en el paraíso. La Biblia no nos enseña que los seres humanos tenemos recompensa al momento de morir. Primera de Tesalonicenses dice: cuando Cristo venga habrá resurrección. Entonces te pregunto, si Dios lleva a los muertos al cielo, ¿a quién va a resucitar cuando venga? Como dice Primera de Tesalonicenses 4:16. ¿Te das cuenta que esto no entra? Entonces, si tú ya entendiste este texto, hasta el credo católico dice: el que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, ¿acaso no dice eso? Quiere decir que el muerto está en su tumba, no está en el cielo, no está en el infierno. Cristo va a venir para dar su recompensa a cada uno. Ahora, alguien por allí se pregunta y dice: no, pastor, yo tengo ahora todo, voy a derribar todo lo que usted está hablando. Jesús contó una parábola. ¿Te acuerdas de esa parábola? Yo lo tengo acá. Lucas capítulo 16, Jesús contó una parábola del rico y Lázaro. Muchos dicen: aquí está el infierno lugar de tormento. Muy bien. Antes quiero decirte algo. ¿Tú sabías que el libro de Juan 20:17 demuestra que Jesús no se llevó al ladrón al cielo? ¿Sabes por qué? Porque en Juan 20:17 dice: cuando María quiso tocar a Jesús, Jesús le dijo: espera, no me toques, todavía no he subido al cielo. Entonces, si no subió al cielo, no llevó a ningún ladrón. El ladrón está en la tierra descansando hasta que Cristo regrese para recibir su recompensa. Entonces, vamos al asunto del rico y Lázaro, porque esta es una historia interesante. Tú puedes leer tu Biblia allí en casa, Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante. Y allí te voy a contar la historia porque no voy a tener tiempo. Aquí estoy con el tiempo limitado. Donde habla acerca de que un rico y un mendigo un día murieron y fueron a la tumba. Pero ahí en la tumba se invirtieron las cosas. Dice, el rico fue a sufrir y el mendigo fue, dice, al reino eterno, y el otro fue a sufrir al infierno. ¿Correcto? Esa es la idea. Entonces uno está atormentado y le dice: por favor, quiero que mandes a ese mendigo que pueda mojar mi lengua, porque aquí me estoy muriendo. Por favor, que alguien vaya a predicar a mi familia. Estoy resumiendo la historia. Y muchos dicen: aquí está, Jesús lo dijo. Muy bien. Vamos a descifrar esto. Mira, aquí anoté algunas cosas interesantes. Las parábolas de Jesús deben entenderse en el contexto en el cual Él está hablando. Es decir, las parábolas tenían un propósito y nosotros tenemos que descubrir el propósito. Muchas veces una parábola era para responder a alguien, por ejemplo la parábola del buen samaritano. Muchas veces era para enseñar a los fariseos que no querían creer en Jesús, etc. Ahora, yo te voy a decir por qué Jesús no está hablando del infierno como un lugar de tormento. Primero, porque Jesús conocía la Torá. Jesús conocía el Antiguo Testamento. Y Jesús dijo en Mateo 5:17, no vine para abrogar la ley o los profetas. Es decir, yo no vine a contradecir a la ley de los profetas. ¿Y qué decían la ley de los profetas? Que no existe un infierno como un lugar de tormento. Es decir, Jesús aquí no puede entrar en contradicción. ¿Me estás entendiendo? Ahora, si queremos sacar doctrinas de las parábolas, entonces saquemos una doctrina del juez injusto. ¿Quiere decir que vamos a ser injustos? No, ¿verdad? Entonces saquemos una doctrina de los árboles que hablan. ¿Te acuerdas de la parábola de Jueces capítulo 13? Hay una parábola donde los árboles hablan. Entonces saquemos una doctrina que los árboles hablan también. Entonces, pastor, ¿a qué se está refiriendo Jesús aquí? Primero, mira, 3 lecciones. Primera lección. El rico y el pobre no pueden detener la muerte. ¿Correcto? Nadie puede detener la muerte. Primera lección.
Solo que hay un detalle. Aquí Jesús cuenta que allí se invierten las cosas en la sepultura. ¿Por qué contó esto? Mira este detalle. Dice, el rico llama a Abraham para que moje su lengua. Es decir, el rico aún estando en la tumba no cambia. Mira, quiero que entiendas algo. El que murió en pecado resucitará en pecado. A nadie le cambian cuando está muerto, porque las decisiones se toman de vivo. Este rico allí en la tumba seguía subordinando al esclavo, le decía manda, es decir, le seguía tratando como siervo. La muerte no cambia a nadie. El destino se sella al momento de morir. ¿Entiendes? Es una enseñanza aquí. Y otra más. Mira, ve. Aquí dice, el propósito por el cual Jesús contó la parábola es por el pedido que hace este hombre rico. Dice, por favor, que se levanten los profetas y digan a mi familia que se arrepientan. Y Jesús dice así, ¿cómo es posible? Aún si se levantaran los profetas, tu familia no creería. ¿Qué cosa estaba diciendo allí a toda la gente? He aquí yo más que un profeta. He aquí yo mejor que todos los profetas. Y ni aún así se arrepienten. Es decir, aunque caiga fuego del cielo cuando hay un corazón endurecido, no hay manera de poder hacerlo comprender. Ahora puedes decir, no, pastor, no me convence. Entonces tienes que darme respuestas. Primera pregunta te voy a hacer. ¿Cuál es el seno de Abraham? Porque la Biblia habla que hay un seno de Abraham allí en esa parábola. Si queremos tomarlo de manera literal. La Biblia no dice no nos habla de ningún seno de Abraham. Es más, en Hebreos 11 dice que Abraham está esperando su recompensa aquí en la tierra. ¿Hasta cuándo? Cuando Cristo regresa. Entonces, la Biblia no me habla de un seno de Abraham. No existe ese seno de Abraham. Número 2. ¿Quiere decir que el infierno y el cielo están pegados? Porque aquí dice que los dos conversan. El uno conversa, mira, me estoy quemando. ¿Tú crees que el cielo está tan cerca del infierno donde ahí los justos están mirando, ay, pobres, cómo se quema? Mira, mi tío se está quemando, mi papá se está quemando, tío, ¿cómo estás? ¿Eso entra en tu lógica? Porque aquí, si queremos ver si eso es el infierno, entonces dice que ellos están allí conversando, ¿verdad? Ahora, si son almas desencarnadas, aquí dice que estas almas tienen sed, tienen hambre, porque le manda para que le moje su lengua. Entonces quiere decir que no está hablando del infierno. Jesús está tomando esta historia, una historia familiar para todos. ¿Por qué? Porque quería dar otras lecciones importantes. Ahora, pastor, ¿y qué significa infierno en la Biblia? Hay 4 palabras para infierno. Primera palabra, Sheol. ¿Qué significa Sheol? Cuando tú veas en el Antiguo Testamento la palabra Sheol, es infierno, ¿correcto? ¿Y qué significa infierno? Sepultura. Lugar de los muertos. Una palabra griega, Hades. ¿Qué significa Hades en la Biblia? Lugar de los muertos. Cuando alguien te pregunte y diga, ¿existe el infierno? Tú dile, sí existe el infierno. ¿Qué es el infierno? La sepultura. Pastor, entonces, ¿para qué vino Cristo? Yo me estoy arrepintiendo porque no quiero perecer en el infierno. Cristo vino para darte vida eterna. Cristo vino para salvarte de la muerte eterna, del juicio ejecutivo. Cuando, después de los 1000 años, ¿te acuerdas en programas anteriores? Cuando Cristo regrese será destruido el pecado, el diablo y todos los impíos. Jesús vino a darte vida. Juan 3:16, Lucas 19:10, eso es lo que menciona. Jesús vino para eso, para que vivas, porque tú y yo estamos condenados a la muerte. Ahora, hay otras 2 palabras. Por ejemplo, la palabra Gehenna, que es en hebreo es Geinón. ¿Qué significa Geinón? Es un montículo que está en Jerusalén, donde siempre se quemaba basura. Incluso allí se quemaban, dice, cadáveres de animales y de mendigos. La familia no reclamaba, ahí los quemaba. Y siempre había fuego. Por eso es que la Biblia emplea la impresión Gehenna para decir fuego eterno. ¿Por qué? Haciendo mención a este montículo que había allí en Jerusalén. Cuando la Biblia habla acerca de infierno, no está hablando de un lugar de tormento. No, está hablando de la sepultura. Ahora, si las personas cuando mueren van al infierno y van al paraíso, ¿para qué va a venir Jesús? ¿A resucitar a quién? ¿Dónde quedaría lo que dice allí a Pablo? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Querido, es momento de poder abrir la Biblia. Pastor, ¿quiere decir que Dios no va a castigar a nadie? ¿Quién dice que no? Si tú lees el libro de Apocalipsis capítulo 20, dice que los malos, los impíos, irán a morir junto con el diablo. No porque Dios quiso matarlos, sino porque ellos se aferraron al pecado. Y Dios viene para destruir el pecado. Entonces, quítate de la cabeza
La idea de que una persona cuando muere vaya a un tormento, va a un lugar de sufrimiento. No, querido. La Biblia es clara al respecto. Hay mucha filosofía griega predicándose en los púlpitos en lugar de ir a la Biblia, a los idiomas originales para investigar, para averiguar, para saber de qué se trata. ¿Sabes qué cosa dice un diccionario? Yo quedé sorprendido. Mira lo que dice un diccionario no cristiano. Mira lo que dice acerca del infierno. El infierno es un lugar subterráneo donde están las almas de los muertos, es decir, donde está el cuerpo de los muertos. Pero según la Iglesia Católica, es un lugar de suplicio. Es decir, ¿según qué? ¿Según la Iglesia o según la Biblia? Querido, yo quiero que tú tomes una decisión. Y yo sé que pueden haber muchas preguntas allí en este momento. Yo quisiera seguir hablándote. Yo no tengo más tiempo para hablarte hoy, pero yo te voy a hacer una invitación hoy. Abre la Biblia. Lee la Biblia. Lee el contexto de la Biblia. Lee el propósito. Cada vez que tú encuentres una palabra y no entiendas, averigua, investiga, anda a un diccionario bíblico. Empieza a buscar comentarios, empieza a leer el contexto, ve Jesús a quién dijo, por qué lo dijo, cuál es el propósito, y empieza a comparar con otros textos de la Biblia. ¿Sabes qué cosas hacían los bereanos? Averiguaban, investigaban, se sumergían en la palabra de Dios. No se dejaban llevar por lo que alguien dice. Lee la palabra de Dios. La palabra de Dios te saca de la oscuridad, te saca de la esclavitud. Y ahora quiero orar contigo. ¿Me permites? Cierra tus ojos allí donde estás. Querido Dios, tu palabra es sorprendente porque nos puede sacar de la oscuridad, de la esclavitud, nos puede sacar del error. Y hoy a través de ella comprendí que muchas veces podemos guiarnos por pensamientos y filosofías humanas antes que por tu palabra. Ayúdame a pegarme a lo que tú dices, no a lo que los demás creen. Ayúdame a estudiar tu palabra. Ayúdame a creer en la recompensa que tú darás a los redimidos. Yo no quiero formar parte de los impíos que se van a quemar al final cuando venga el juicio ejecutivo. Yo quiero formar parte de los redimidos que van al cielo para vivir contigo por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Como cada semana, te invito a buscar una iglesia adventista. Este sábado te espero allí. Recuerda, la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad.